el RENAMI, retos del nuevo mercado regulatorio en Perú. Para lo cual vamos a invitar a quienes lo conforman: Rogelio Campos, especialista técnico en NDC y enfoques cooperativos del MINAM. Se encuentra presente, lo invitamos a acercarse, acompañado por Brendan Oviedo, director de la Asociación Peruana de Carbono, APC. Nos va a acompañar Luis Miguel Aparicio, director de Mercados de Carbono de A2G, Yana Gruel, gerente general de Microsol, y moderado este panel por Camilo Trujillo, líder para Latinoamérica y el Caribe y mercados digitales de IETA. Vamos a invitarlos, por favor, para que vayan subiendo al escenario, ubicándose, y para poder dar inicio a nuestro siguiente panel. Seguimos avanzando, recordamos que tenemos las salas paralelas donde ustedes pueden, de acuerdo al interés de cada uno de los temas, pueden tomar la ruta que deseen. Aquí estamos en la ruta número 1. Vamos entonces a pedir un muy fuerte aplauso para los integrantes del panel que nos acompaña ahora. Fuerte el aplauso para ellos, para recibirlos. Y ahora sí, le cedemos la palabra a Camilo Trujillo. Listo, perfecto. Bueno, espero no se aburran de verme tanto en el escenario. Me quedan 2 moderaciones más en la tarde, pero bueno, primero presentar a los panelistas que tenemos. Estamos aquí con Brendan Oviedo, director de la Asociación Peruana de Carbono. Estamos también con Luis Miguel Aparicio, director de Mercados de Carbono de A2G. Con Yana Gruel, gerente general de Microsol, y bueno, ya ahorita Rogelio se nos va sumando mientras vamos empezando. Entonces, digamos que hemos tenido muy claro lo que ha sido, hemos ya visto varias presentaciones de lo que es el RENAMI, básicamente como cuál es el enfoque, qué es lo que nos permite, y quisiera empezar contigo, Brendan, para aprovechar estos 40 minutos que tenemos, y es desde la experiencia de la Asociación Peruana de Carbono. Digamos, ustedes lógicamente tienen un rol clave en lo que es la construcción del ecosistema, ¿cierto? Lo hemos visto en ejemplos como en otros países. Colombia tiene su asociación, México también tiene su asociación, lógicamente todos, también está Perú, está Chile, Argentina, ahorita Perú. Y dentro de ese rol que ustedes tienen también representando el sector privado, ¿cómo evalúan el papel de RENAMI como un componente estructural en este proceso de creación de ese ecosistema? O sea, ¿qué papel ve en el RENAMI en este tema? Sí, bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación a A2G. Un evento de estos realmente nos llena de alegría, porque la difusión de este tema tan importante como el cambio climático y el mercado de carbono, que es una de las formas que se han ideado para tratar de mitigar los gases de efecto invernadero, teniendo un impacto positivo a través de la inversión privada, es realmente importante. Dicho eso, creo que dar un poco de contexto importante. La Asociación Peruana de Carbono es una asociación relativamente joven, tiene 4 miembros, básicamente dedicados a proyectos de conservación, RED. Sin embargo, destaca la importancia del mercado de carbono para la subsistencia de sus proyectos. Es decir, sin el flujo dinerario proveniente de la venta de créditos de carbono en el desarrollo de estos proyectos, no se podrían desarrollar los mismos. Y obviamente pues habría mayor deforestación, etc. La estructura del RENAMI para nosotros es la estructura legal del RENAMI, que es un procedimiento administrativo donde van a poder registrarse resultados tanto de remoción o captura de carbono, sino también o como reducción de emisiones. Es uno de los principales registros o de los primeros registros en el mundo. Creo que somos pioneros en eso y hay que aprovechar este contexto. En un contexto donde estamos en un mercado internacional
donde las metodologías que se han empleado en el mercado voluntario ya vienen haciendo una transición a integrar por requerimiento del mismo mercado internacional, a focalizarlos y canalizarlos a través de países, ¿no? Ahora es el país, desde nuestro punto de vista, el país el que es casi el responsable a través de su registro de tener control de sus créditos de carbono, de sus reducciones, de sus emisiones, del cumplimiento de su NDC. Todo esto nace a partir del Acuerdo de París, y teniendo un esquema o una estructura como el RENAMI, se otorga estabilidad jurídica al proceso de la obtención, a la vigilancia de las emisiones, de cuánto se emite, de cuánto no se emite, de este monitoreo, de evitar el doble conteo y adicionalmente a otorgar seguridad jurídica al final al producto que resulta de cumplir con todo este proceso establecido por el RENAMI, que es indispensable para darle el valor al producto que vamos a transar en el mercado, que es el crédito de carbono. Cuanto más riguroso sea el procedimiento, y esto obviamente falta, creo, todavía implementar, no tenemos mucha experiencia, vamos a, creo que entrar en un proceso de learning by doing, pero la estructura ya existe, ¿no? Y creo que es una buena estructura, creemos que es una buena estructura. ¿Y por qué es tan importante esta estructura y este proceso? Porque ahora vamos a competir internacionalmente con otros vendedores de créditos de carbono. Nosotros somos un país donde nuestras emisiones, y ya lo han podido escuchar ayer, no son de las más grandes en el planeta, ¿no? Emitimos muy poco, pero sí tenemos un potencial de generación de créditos envidiable. Entonces, por un lado, creemos que el RENAMI es de suma importancia porque finalmente le va a dar un valor adicional al crédito de carbono vis-a-vis una competencia por el mercado internacional, pero al mismo tiempo que se está dando, ¿no? Ahí vamos a través del RENAMI se va a consolidar, se van a consolidar todas las metodologías y vamos a sacar, como se viene haciendo, ya se van reconociendo metodologías y va a resultar, como comenté, en crédito de carbono realmente atractivos, con valor para los compradores, pero al mismo tiempo me parece que falta su implementación. Creo que vamos a tener que aportar el sector privado mucho en cómo se viene implementando, identificar si hay alguna falla, algún error, alguna sugerencia de cambio para justamente perfeccionar este proceso. Pero también es muy importante que el Estado peruano logre ampliar este mercado. Estos mercados se están dando en función al día de hoy bajo el 6.2, entre acuerdos entre países, a través de acuerdos entre países. Ya tenemos un acuerdo firmado con Suiza, tenemos un acuerdo firmado con Singapur. Este mercado tiene que ser promocionado como se promocionó en su momento todos los productos peruanos a través de la celebración de acuerdos de libre comercio. Tiene que tener la misma línea, tiene que haber un plan, un programa estratégico de venta del mercado de carbono, de los créditos de carbono en el Perú, a través de la suscripción de convenios bilaterales entre países con el Perú, para ampliar este mercado, generar demanda. Tenemos condiciones envidiables en Sudamérica. Somos un país que ha crecido de manera permanente durante los últimos 30 años, con una estabilidad jurídica extraordinaria, donde se respeta la inversión, donde se respetan los contratos de concesión suscritos, donde se respetan las inversiones. Entonces, tenemos todas las condiciones para que entren los inversionistas, crean en el Perú, se puedan desarrollar estos proyectos, pero falta consolidar el mercado, tenemos que ampliar el mercado. Y creo que esto
es un tema que no obstante no está vinculado al RENAMI, porque a través del RENAMI se va a canalizar el producto que se va a transferir en el mercado, ¿no? Es un elemento esencial del mercado de carbono. Necesitamos también ampliar este mercado, ¿no? Entonces, creemos que es algo muy positivo. Estructuralmente ha sido uno de los elementos fundamentales en la estructura del mercado de carbono en el Perú. Nunca ha habido, cuando estuvo vigente el MDL, había un procedimiento de aprobación nacional que era muy sucinto. Ahora sí tenemos un procedimiento robusto donde efectivamente va a haber mucho control de los proyectos que se presenten para ser reconocidos como proyectos de reducción de emisiones, que eventualmente se reconozcan las unidades de reducción de emisiones y ante ello internacionalmente ese producto que resulte del cumplimiento de todas las etapas de este procedimiento creado por el RENAMI van a ser muy atractivos para los compradores finales, dada, esperemos, la rigurosidad del proceso y lo atractivo de las condiciones de la inversión que va a tener el país. Listo, súper, muchas gracias, Brendan. Ya después de que tú haces visiones del sector privado de APC, quisiera pasar a Rogelio. Hemos escuchado ya bastante sobre RENAMI pues, en las diferentes sesiones. Yo lo que te preguntaría, Rogelio, es que nos digas así muy sucintamente, en 3 puntos, para qué sirve, pero muy sucinto, y que más bien nos enfoquemos en los retos institucionales que han tenido para armar el RENAMI, que sabemos de todas maneras un proceso de años incluso. Sí, bueno, gracias. Me demoré unos minutos en subir. Estábamos en la sesión sobre metodologías y estándares, que también estaba muy interesante la discusión. Y obviamente todo ese tema se vincula con el RENAMI. Respecto a la consulta, ha sido un proceso largo. No largo en el sentido de que el proceso haya parado o se haya suspendido. Nosotros comenzamos a trabajar la propuesta durante pandemia, lo cual eso también fue un reto, no solamente para Perú. El hecho de dialogar sobre artículo 6 en pandemia con otros ministerios, con otros actores, es duro porque además todos los que hemos leído las reglas del artículo 6, las tienes que leer 3 veces, incluso para entenderlas bien y empezar a hablar un poco, ¿no? Entonces, ya de por sí el punto de partida es muy complicado, ¿no? Porque es un tema muy especializado. Se trabajó hasta el 2022 la propuesta borrador, que fue en consulta pública. Digamos, viendo en retrospectiva, fue una norma que se apoyaba mucho de los acuerdos, de las reglas del artículo 6 del Acuerdo de París, y por lo tanto quienes hayan revisado ese proyecto normativo también le da esa sensación de que no, tengo que volverlo a revisar para poder entenderlo mejor. Y desde el trabajo a mediados del 2022 y 2023 fue hacer esa traducción de las reglas del artículo 6 hacia la normativa nacional, y eso fue un reto grande, porque colisionan dos mundos que a veces no suelen, no es un proceso, digamos, tan frecuente como en otro tipo de normativas, y entonces hablarle sobre ajuste correspondiente, sobre qué es un ITMO, cómo eso se traduce dentro de la normativa nacional, también es un proceso donde internamente el ministerio va descubriendo y va vinculando estos temas al ámbito nacional, ¿no? Tienes al equipo técnico sobre mercados, pero también tienes al equipo legal, y al final, bueno, convergió el RENAMI como una normativa que hoy por hoy ya conocemos. El propósito de esta normativa es dar claridad sobre cómo se registran las medidas de mitigación, no por tener un control exactamente, sino de tener una trazabilidad y una contabilidad de estos, ¿no? De los proyectos y de los créditos también de carbono, porque al final de cuentas las reducciones que se realizan en el país al final se traducen en el inventario nacional de emisiones. Entonces está
conectado de alguna manera todos los esfuerzos que se realizan tanto entidades públicas como privadas. Al final eso se traduce en las emisiones que reportamos en el Inventario Nacional o Infocarbono. Entonces, es un proceso, quizás hoy que lo miro en este punto ha sido algo largo, pero sin duda hemos aprendido un montón. Y la idea es que también, porque al final quienes van a aplicar la norma son el sector privado para el tema de mercado de carbono y el sector público más enfocado en el tema de la CNS. Al final de cuentas, los usuarios son ustedes. Entonces, la norma tiene que estar clara para que ustedes puedan también implementarla, ¿no? No sé si tengo más minutos o de pronto viene otra pregunta. Dale. Ahora quiero hacerte otra pregunta, entonces dejémosla hasta ahí. Y ya que dice que los usuarios somos precisamente los que estamos acá, quiero hacer un censo rápido y preguntar quién ha leído el RENAMI y que alce la mano. A ver cuántas manos alzadas hay. Los que no han levantado la mano se pueden retirar, por favor. Me dan ganas de mostrar memes después del comentario, pero bueno. Calculé más o menos como un 40%, 35% de personas que se leen el RENAMI. No está tan mal, digamos, pero bueno, obviamente pues la idea es que todos podamos empaparnos bien de esa regla y la podamos utilizar. Quiero pasar, Yana, a ti, porque ustedes desde Microsoli nos comentabas muy bien ayer, tienen proyectos muy interesantes en trabajo con comunidades, temas como por ejemplo, claro, las cocinas eficientes, etcétera. Y yo ahí quisiera más bien que nos enfocáramos contigo en esas lecciones aprendidas en el desarrollo de proyectos con comunidades, pero también si ya han empezado a hacer enlaces frente a lo que es el proceso que delimita el RENAMI dentro de la regulación. Entonces, palabras más, palabras menos, aprendizajes, experiencia con comunidades y cómo eso lo han podido conectar con RENAMI o qué temas ven que pueden ser retos frente a RENAMI. Gracias. Gracias a todos. Bueno, desde la experiencia de Microsol tuvimos desafíos y muchos aprendizajes en el proceso de registro del programa ante dos entidades, que sea Suiza y Perú, con marcos y tiempos distintos. Eso ha necesitado realmente una coordinación bilateral bien estrechas para asegurar la alineación del programa en términos técnicos, legales, procedimentales para ambas partes. Entonces, esto ha implicado adaptar documentación, ajustar las metodologías y sobre todo mantener un diálogo fluido, que eso ha sido realmente clave para avanzar con la transparencia y la consistencia en el proceso de registro del programa. Ahora estamos a punto de culminar el proceso de validación del documento de diseño ante el Suiza, ante BAFU, y a inicio de iniciar el proceso de validación con MINAM a través del RENAMI. Y a lo largo de este proceso hemos logrado realmente profundizar en criterios de integridad ambiental, trazabilidad y monitoreo para reforzar realmente la solidez técnica del programa. En este proceso nos deja no solamente un programa más robusto, pero también un equipo institucional con mayor experiencia, con mayor capacidad para enfrentar los retos y los cambios a los nuevos cambios de mecanismo climático. Y lo más importante en eso es que nos deja una base sólida para ser aprovechada para futuros programas y contribuyendo al posicionamiento de Perú como país que implementa con ambición y con seriedad los compromisos del Acuerdo de París. Entonces, nuestra experiencia pionera que hemos tenido con el programa Tukiwasi ha sido, se puede aprovechar en tres escalas, o sea, tres niveles, demostrando la viabilidad técnica, económica y social que
de solución comunitaria que puede ser escalada a nivel internacional, y validando esos enfoques que realmente funcionan y que se puede escalar y replicar. Lo segundo es generando evidencia desde la implementación que tenemos desde una mirada desde el campo para ajustar y enriquecer los criterios de evaluación del proyecto con los mecanismos nacional e internacional. Y lo tercero es que con nuestra experiencia podemos aportar el diálogo técnico e institucional que permita reconocer las riquezas y la complejidad de esos tipos de proyectos para también facilitar su participación en mecanismos de cooperación climática. Entonces, al abrir camino con iniciativa realmente concreta y replicable como Tuquihuasi, sentamos base para Perú, que no sea solamente que no solamente participe, pero también que sea el líder de ese tipo de programa, mostrando al mundo que la acción climática puede ser socialmente justa, ambientalmente escalable y ambiciosa y técnicamente viable. Muchas gracias. Super, entonces, socialmente justa, viable y escalable. Técnicamente viable y escalable, me gusta. Mientras hablabas, se me cruzó un pensamiento y era como que para poder estar acá todos sentados y poder decir que el RENAMI es una realidad, tuvo que haber pasado lo que dijo Rogelio. Primero, que se llegara a un acuerdo entre las partes, 190 y pico de países en artículo 6, ¿cierto? No un tema menor, 9 años negociando ese tema, diferentes resultados en diferentes años. Luego, ustedes leerlo, yo lo leí como 4 veces para poder hacer una presentación una vez. Concuerdo contigo, artículo 6, lógicamente es muy técnico y ni decir lo que fue la semana pasada en esa sala en Panamá, todo lo que conversaban. De paso, hacer la bajada de lo que tú decías, Rogelio, hacia el marco normativo peruano, que es otro tema. Y todo el tema de coordinación interministerial, que sé que también tuvieron que surtir varios procesos. Y por ahí detrás, ustedes hablando con Suiza, Yana, el equipo de Yana, otros desarrolladores de proyectos también, por detrás mirando cómo se podía hacer esto realidad. Entonces, no es un asunto menor, pero lo importante y por lo que estamos felices, ya se tiene. Quiero pasar a Luis. Lógicamente desde A2G ustedes tienen una muy buena experiencia en la estructuración de proyectos y han trabajado temas de mercados. Podemos ver en el video que salió por ejemplo esta mañana, principales brokers, etc. Pero quería hacerte 2 preguntas y la segunda para conectarla contigo también, Brendan, a ver si te animas a dar unas palabras. Y es la primera, ¿cómo puede el RENAMI coexistir y generar sinergias para el mercado voluntario? Y la segunda, que ahí me gustaría escucharlos a los dos, es ¿qué ajustes técnicos o normativos ven ustedes pertinentes o que permitirían mayor eficiencia, certidumbre? O sea, ustedes también desde el sector privado, ¿qué temas ven clave en el asunto regulatorio que se podría mejorar? Y después de ustedes dos, vamos a ver cómo estamos de tiempo y cierro con Rogelio. Súper. Bueno, gracias. Gracias por estar todos aquí. Fantástico ver un auditorio lleno de personas interesadas en este tema, ¿no? Y primero saludar el esfuerzo y el avance que ha conseguido el Perú en generar este registro de RENAMI. Es algo que no teníamos antes, es algo que va a servir para sentar bases para seguir avanzando hacia adelante. En ese sentido, hay que reconocer en primer lugar que los estados son soberanos para regular las actividades que ocurren y de qué manera ocurren en su territorio, pero también el Estado tendría que estar mirando de qué manera generar condiciones para facilitar la inversión, ambientes que sean amistosos a los inversionistas, ambientes que den seguridad, un poco lo que mencionaba Brendan y estoy totalmente de acuerdo. Entonces yo lo que quiero comentar viene en tono de sugerencia, para aspectos para seguir conversando y seguir avanzando y seguir mejorando. Creo que es importante que haya un diálogo cercano con el sector privado,
Yo he conversado con desarrolladores de proyectos, empresas que hacen validación, verificación, en fin, distintos actores de la cadena y siento que hay un poco de incertidumbre en algunos aspectos. Y esta incertidumbre probablemente traduce una dificultad en entender algunos términos, una ambigüedad de algunos términos o una confusión de algunos términos, al mismo tiempo que existen desarrollos en el mercado de carbono permanentes, ¿no? Constantes. Y pues en el momento que se emite una norma, ya está, se emitió en ese momento, pero eso no limita a que existan otros desarrollos en paralelo y que sobrepasen lo que la norma consideró en el momento que fue formulada, ¿no? Como reflexión también yo quería decir que pues, la división entre mercado voluntario y mercado regulatorio ya no es así tan binaria, ¿no? Todos los mercados son voluntarios, la participación en los mercados, a ver, originalmente teníamos MDL y teníamos el mercado voluntario. El MDL y los sistemas de transferencia, o los ETS, ¿no? Los sistemas de comercio de emisiones nacionales o regionales, como el europeo, por ejemplo. Y teníamos los mercados voluntarios, que eran unos cuantos programas que iban apareciendo. Ahora esta división ya no es tan binaria. Ahora las unidades de reducción de emisiones que se emiten o que se generan bajo programas privados pueden ser utilizados para cumplimiento regulatorio. Esto no es nuevo tampoco, esto ya viene pasando hace bastante tiempo en California, por ejemplo. Y viceversa, las unidades que se vayan a generar con el artículo 6.4 y que no se autoricen para su transferencia como ITMOS podrán ser utilizadas de manera voluntaria en mercados voluntarios. Entonces, digamos, ya no es blanco y negro, ahora esto es un poco un plato de espaguetis donde está todo mezclado. Tú puedes tirar un espagueti blanco y un espagueti rojo y te va a salir, y uno verde y te van a salir pues, todos en el mismo plato, ¿no? Otra cosa que mencionar es que la evolución del mercado acompaña evolución de tecnología. Las metodologías normalmente son propuestas por gente que identifica una tecnología que le va a permitir reducir emisiones, gente, instituciones, grupos e instituciones que proponen una metodología a un programa de acreditación, no a un estándar. Esta es tal vez otra confusión que ayudaría a entendernos mejor. No hablamos del estándar tal y el estándar tal. Estamos hablando de sistemas. Son programas de acreditación de carbono que tienen estándar o estándares y tienen metodologías, tienen herramientas, tienen procedimientos, tienen guías, tienen formatos, etc. Y esto va desde la recepción, registro, procesamiento, análisis de una metodología propuesta, como la acreditación de una agencia acreditada que puede actuar dependiendo de cómo se quiera llamar, BBB o DOE, ¿no? Organismo de validación y verificación o organismo designado, operativo. Entonces, el lenguaje es bien amplio, la jerga, digamos, los acrónimos que se utilizan en un esquema o en un programa no son necesariamente la misma jerga o acrónimos que se utilizan en la otra. Entonces es bien difícil, y eso es un reto, por supuesto, para un sistema nacional, y con esto quiero pasarme al tema de sistema nacional y no solo registro nacional, poder hacer espacio para que todo esto quepa y se entienda, ¿verdad? Entonces, nuevas tecnologías surgen. La pregunta que tenemos que hacernos como nación es, ¿nos conviene fijarnos con una tecnología o dejar la puerta abierta para que vengan nuevas tecnologías? Sabemos que hay un gran potencial para los bosques, sabemos que hay un gran potencial para energías renovables, solares, etcétera, pero hay otras tecnologías que vienen surgiendo. Y para estas tecnologías hay nuevos programas que acogen nuevos estándares y metodologías, ¿verdad? Tenemos tecnologías para capturar carbono directo del aire, para alcalinizar aguas marinas, aguas superficiales, para enterrar biomasa, hay una serie de nuevas tecnologías que están surgiendo que no deberíamos perder de vista. Probablemente tengan un costo más elevado en este momento, pero
pero los costos van reduciéndose. Cuando primero surgieron los paneles solares eran carísimos, eran impensables, ahora uno puede comprarse un panel solar en Alibaba. Entonces, las cosas van cambiando. A mí me parece que toca considerar la apertura y no cerrarse a esta tecnología bajo esta metodología. Luego, tema importante para mejorar los procesos, ¿no? Uno puede hacer un procedimiento lo más complicado o tan simple como quiera. Hay unos mínimos estándares que se tienen que cumplir, pero uno le puede poner todos los adornos y todas las dificultades que uno quiera. Entonces, yo creo que hay un principio que sería de no redundar en esfuerzos que ya otros están haciendo y que tienen agencias personales, instancias, equipos y procedimientos especializados. Procedimiento para revisar una metodología, por ejemplo, en un programa de acreditación de carbono. Hay expertos in-house, hay expertos externos, hay comités de stakeholders que opinan y revisan, hay espacios de consultas públicas en las que todos, incluso los estados anfitriones, pueden participar. Son procesos bien largos. Una vez que una metodología bajo un estándar es aprobada, no queda solo ahí. Ahora tenemos el ICBCM, ¿verdad? El Consejo de la Integridad del Carbono en el Mercado Voluntario, que es un nivel más arriba todavía y que acredita qué estándares y qué metodologías pueden llevar su sello CCP, de los Core Carbon Principles, los principios elementales del carbono, que están acordados, que son ampliamente reconocidos. Ellos ya han hecho eso. Ellos ya tienen, si no me equivoco, son 6 estándares que están reconocidos como elegibles para CCP y, si no me equivoco, 20 metodologías que ya están aprobadas para llevar el sello CCP. Entonces, me pregunto si conviene que cada país repita estos procedimientos con el tiempo y el esfuerzo que toman, con el dinero y tiempo que consumen y con las capacidades que hay que tener para esto, ¿no? Para tener un procedimiento transparente, abierto, público, etc. Entonces, es para considerarlo. Yo opto siempre por la solución más sencilla, es la mejor, siempre y cuando no hagas daño a nadie y cumpla con los requerimientos. Debo admitir que esa recomendación siempre la utilizamos cuando hacemos position papers y participamos en consultas públicas de dieta, porque claro, es una tendencia ahorita los gobiernos regulando qué estándares y metodologías, y bueno, ya tienes ICBCM, tienes ICROA, tienes Corsia, que también están haciendo esos exámenes y esas evaluaciones. Quiero pasar rápido, Brendan, 2 minutos para luego terminar con Rogelio. Sí. ¿Qué nos dices? Quiero ser un poco más disruptivo. Yo creo que el mercado voluntario va a dejar de existir como existe al día de hoy, ¿no? Está en un proceso de transformación. Obviamente lo que tenemos que entender es ¿por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Porque el mercado de carbono como mercado de carbono ha cambiado. Bajo el protocolo de Kioto tuvimos un mercado muy focalizado en obligaciones de países desarrollados y países en vía de desarrollo que apoyaban supletoriamente este esfuerzo de reducción de emisiones. Los mecanismos establecidos se volvieron muy burocráticos, justo en línea con lo que dice Luis Miguel, y ahí es donde surge o entra en boga el mercado de carbono voluntario. Ahora, bajo el Acuerdo de París, el mercado de carbono es planetario, ¿no? Todos tenemos compromisos de reducción, no solo los países desarrollados, en vía de desarrollo y desarrollados. Hacemos nuestro compromiso, nos comprometemos en función a nuestras capacidades, nuestro NDC, ¿no? Nuestras contribuciones nacionales determinadas, y en función a eso, mi visión es que el mercado de carbono se está centralizando a nivel país. Y estoy totalmente de acuerdo con Luis Miguel porque, digamos, el Estado como Estado es una plataforma de canalización de intereses privados y públicos, ¿no? Y propiamente dicho, mi visión de Estado no debería cargarse más de lo que debería cargarse. Y en el Perú, personalmente, todos sabemos que el Estado es
muy burocrático, y creo que esto hay que llevarlo a nivel internacional también. No necesariamente todos los estados son muy eficientes. Yo creo que la función de los programas y las metodologías correspondientes van a ejercer una función de soporte en la nueva estructura del mercado que vamos a ver, donde los países, simplificándolo a nivel práctico, van a tercerizar actividades, donde se verifiquen, se elaboren las metodologías, se lleven a cabo los procedimientos y un mecanismo de control país, ¿no? Donde se establezcan procedimientos claros, donde se controle, digamos, los programas aceptados al país como válidos para desarrollar proyectos, las metodologías de esos programas como válidos para aceptar proyectos, que ya se hace en el RENAMI, ¿okay? Ya estamos a la vanguardia en eso, por eso es tan importante el RENAMI y tenemos que aprovechar este contexto país. Y finalmente, digamos, como conclusión, la obtención de un producto, de un bien que tenga una característica atractiva de valor para poder transferir después de todo esto, ¿no? Yo creo que, bueno, el Perú con su capacidad de generación y con todos los potenciales tecnológicos que existen y los nuevos descubrimientos tecnológicos nos va a permitir generar más créditos. Creo que más o menos viene ahí, por ahí viene la mano. No sé si compartes tú, que estás más metido en el día a día, pero creo que ya han habido y se pueden leer algunas declaraciones de varios programas en el mercado voluntario, que por ahí está yendo la tendencia, ¿no? de integrarse en un mercado internacional conducido por países, ¿no? y tercerizado a estos distintos programas, ¿no? Sí, chiquito para pasar a Rogelio. Déjame robar solo un minuto Dale, para perfecto. terminar lo anterior. Una sugerencia procedimental, rapidita. El RENAMI habla de que las actividades de mitigación son proyectos y programas de actividades. El Acuerdo de París habla de proyectos, programas de actividades, políticas y enfoques sectoriales. Entonces aquí hay una cosa que no habría que cerrar la puerta. Todavía no está reglamentado. El estándar de adicionalidad que acaban de sacar el Acuerdo de París 6.4 habla ya de estas dos avenidas que luego serán exploradas. Esa es una. Y la otra, cuestión bien procedimental. El proceso de aprobación de registro, digamos, del registro, de las dos etapas de registro en RENAMI, una es después de la validación y después de la verificación es la segunda. El procedimiento de ciclo de proyectos de 6.4 lo describe de otra forma. El procedimiento de 6.4 te dice que se tiene que tener una consideración previa de la intención de desarrollar el proyecto, que se transmite, digamos que se traduce en que el desarrollador del proyecto envía un PDD. Ese PDD se saca a consulta pública en la que host party, el país anfitrión, puede participar, y luego la convención va a enviar al país anfitrión una solicitud de que confirme si aprueba o no el proyecto, a condición de que esto será antes de la validación y a condición de que será efectivo después de la validación. ¿Ya? Y lo mismo va a ser para la verificación, para la autorización. La autorización de los créditos está condicionada, pero es antes de que se emitan los créditos. Entonces, ahí va a tocar, hay algo que hacer ahí para revisar que el orden de la secuencia que tenemos en RENAMI realmente pueda funcionar para el artículo 6.4, que como bien dice Brendan, probablemente va a ser el nuevo emergente artículo, el nuevo estándar que cumpla con todos los estándares de niveles de exhaustividad que necesitamos. Gracias. Rogelio, reacciones, estoy analizándolo, reacciones frente a los comentarios y siguientes pasos frente a RENAMI, frente a otros avances regulatorios. ¿Se van a enfocar en operativizar RENAMI, implementarlo, o tienen también otros, no sé, temas de líneas bases, mapas de riesgo, no sé, qué más tienen en mente desde MINAM? Gracias, Camilo. A ver, nosotros creemos que el mercado voluntario va
a continuar. Sin duda, gran parte de este se va, o gran parte, o algunos proyectos de mercado voluntario quizás van a ir hacia el artículo 6, pero creemos profundamente que el mercado voluntario aún va a ayudar a los propósitos nacionales del país, ¿no? Es decir, no solamente va a haber este propósito de darle créditos de carbono a otro país, sino que internamente, para promover también la mitigación, sin duda se necesita mecanismos para promover el mercado interno, ¿no? Es decir, una demanda y por lo tanto también un supply, una oferta de créditos de manera interna. Es por eso que el RENAMI incluye tanto artículo 6 o enfoques cooperativos como el mercado voluntario de carbono, y de hecho la norma ya traza esa vía en cuál mercado deseas participar. Como parte de los siguientes pasos es también presentar los requerimientos del país al 6.4, ¿no? Se envía un summary del cumplimiento de los requisitos vinculados al 6.4 y se pone a disposición que los países evalúen los proyectos, ¿no? Cada país va a optar por esa manera de evaluar y nosotros seguiremos con lo que ya establece pues, el RENAMI. Para nosotros el 6.4 es un símil a un estándar con sus metodologías. No creemos que no todos los países van a utilizar el mecanismo del 6.4, de hecho con Suiza estamos trabajando con el 6.2, con Singapur también. Entonces es una opción más y lo importante, el propósito que nosotros hemos hecho con el RENAMI es llegar a un punto medio de poder dar las opciones para que el sector privado pues, pueda evaluar y elegir cuál es la mejor decisión para poder desarrollar proyectos. Porque lógicamente, siguiendo la tipología, siguiendo también cada contexto específico, pues el costo de inversión, la tecnología a implementar pues puede variar. Entre otros pasos que tenemos, lo que buscamos es tener la consolidación de la normativa. No basta solamente con publicarla. Mi directora Berioska ya comunicó el día de ayer que se iban a aprobar, reconocer 5 metodologías y el día de hoy ya estará publicada esa resolución directoral. Hoy se publica. Lo importante de por qué de pronto los países hacen esto es porque si bien hay iniciativas y nosotros valoramos estas iniciativas internacionales como la ICBCM o el BCMA y entre otras, digamos, no están avaladas por todos los países, son iniciativas que no son las únicas tampoco, que dan información tanto a compradores como a desarrolladores sobre qué camino de pronto es el mejor que ellos pueden elegir, pero no son caminos excluyentes, ¿no? No es que la ICBCM pueda reconocer ciertas metodologías y que de pronto el mecanismo del 6.4 adopte algunas metodologías que no hayan sido reconocidas por el ICBCM. Y no hay, digamos, un conflicto ahí porque cada elemento, cada parte tiene su función. No todos los países forman parte de estos espacios y por lo tanto es prerrogativa nacional pues establecer las etapas o los pasos necesarios para reconocer metodologías o en general establecer el proceso nacional. Rápidamente, vamos a continuar evaluando, reconociendo estándares y metodologías. Tenemos apoyo en este proceso de PNUD, tenemos el apoyo de GIZ, Euroclima, el IFC y el Banco Mundial, quienes nos están apoyando con estas evaluaciones, siguiendo pues, los criterios que tiene en la normativa del RENAMI, en el anexo 1. Hay una guía de buenas prácticas que también nos mandata la normativa del RENAMI. La idea es que podamos orientar también con buenas prácticas en la consolidación y formulación de proyectos. Otra actividad que tenemos para este año es finalizar con la modificación del TUPA. El TUPA es un cuadro donde dicen cuáles son los procedimientos administrativos y cuánto debes de pagar, ¿no? Mientras no esté esta modificación, aún se pueden solicitar los procedimientos administrativos, por si acaso. Aún se pueden solicitar la inscripción, no hay ningún problema, pero el ministerio no puede cobrar,
¿no? Entonces, una vez que ya esté publicado este TUPA, ya podemos cobrar el Ministerio puede cobrar digamos, por el servicio que tiene, que se realiza por estos procedimientos administrativos, ¿no? A eso se le llama TUPA, la tabla única de procedimientos administrativos. Estamos trabajando también con PNUD en reforzar la plataforma digital del RENAMI para tener la información mucho más fácil de identificar y darle la trazabilidad de vida. Va a ser un registro con las medidas de mitigación y también con las unidades, considerando tanto la diferencia entre artículo 6 y mercado voluntario. Y bueno, yo creo que estas son las etapas, pero más allá de eso, continuar con el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Decían que el 40% ha leído el RENAMI, digamos, en sí es una norma legal, entonces sí tiene que ser analizada tanto, digamos, desde un desarrollador, pues tiene que ser revisada tanto por alguien legal, por alguien técnico, ¿no? No es que alguien con una leída de pronto ya entendió, entendemos que no es tan fácil tampoco la lectura, pero a la par estamos trabajando en información mucho más diluida, mucho más fácil de tener. Por un lado, vamos a tener una traducción bilingüe del RENAMI, para que también los abogados que no hablen español puedan revisar la norma. Y por otro lado, información, un díptico sobre la normativa, flujogramas de los procedimientos, y eso los hemos trabajado con Conservación Internacional, y otros elementos más para también facilitar, ¿no? Como les decía, y ya con esto cierro, no basta con publicar la norma, eso cierra un proceso, pero también te abre otro de llevar la información no solamente a esos espacios, ir también a las regiones y poder socializar más de los beneficios y oportunidades que puede traer pues, el mercado de carbono. Gracias. Perfecto, entonces consolidación de RENAMI, trabajo con cooperación, en temas también de metodologías y estándares, TUPAC, la guía de buenas prácticas. La guía de buenas prácticas, el flujograma, bueno, hay varias cositas. Sí, digamos, no es un proceso solamente tan unilateral, sino que ya el RENAMI pues te abre varios procesos, los materiales, el trabajo conjunto, socializar la información, ¿no? Nosotros no esperamos, nunca esperábamos que con la norma ya está, ¿no? Sino que hoy viene ya lo fuerte y sobre todo que los usuarios, que la ciudadanía, sean desarrolladores o no, puedan entender y sobre todo aplicar pues, la normativa como tal. Pero está muy bien, es bueno que tengan esa hoja de ruta y bueno, también lógicamente bienvenidos los comentarios de los diferentes actores, lógicamente siempre en pro de fortalecer estos procesos. Se nos acabó el tiempo, con eso cerramos, por favor un aplauso para nuestros speakers. Y esperemos que Andrés no nos regañe por pasarnos 2 minutos. Muchísimas gracias, ¿no? Por favor, agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Los invitamos aquí delante para realizar una toma fotográfica muy interesante y entendemos que son temas muy destacados y que muchas veces el tiempo nos queda un poco ajustado. Algunos de los temas serían para eventos posteriores o actividades posteriores y esa es la idea, quedarnos con ganas de más. Realmente son temas muy, muy trascendentales.